Bien, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a William Green Bilbao, militante del Frente Sandinista, director de Radio La Primerísima. Buenos días, William. Buenos días, me dijeron que te dijera compadre, no sé por qué. Yo no sé qué barbaridad. Patrón, Patrón, ¿cómo está? ¿Cómo está? aquí el único dueño sos vos. Ese es Javier, pero bueno, bienvenido. Bienvenido, William. Siempre es un placer estar con vos, William. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a Estuviste ustedes. recientemente de cumpleaños. Yo, ¿Alguien dijo que estabas de cumpleaños el martes pasado o no? quién sabe cuándo fue eso. Ya, Yo ando cumpleaños. Ya no cumplís años, ¿verdad? Ah, pues entonces eso explica algunas cosas. Que no pasa, no va sumando los años. Bienvenido, William, ¿cómo estás? Espero que estés bien, así te veo. Y, hombre, hay situaciones que han venido ocurriendo en el país. Vimos el show mediático que se quiso instalar en Matagalpa. Escuchamos algunos de tus análisis, de tu relato. Sabemos, conocemos que había algo más que el show que estaba ahí en la Casa Cural y que se extendía, ¿verdad?, con ramificaciones hacia otros sitios, que se pretendía, y la policía sí bien lo dijo, que se pretendía de nuevo azuzar situaciones de violencia, para provocar situaciones de violencia. Y bien, se trasladó a este señor político, que ya lo conocíamos todos, ¿verdad?, por sus posiciones, digamos, incomprensibles y además intolerables de 2018, ¿verdad? Un hombre arrogante y todo lo demás, y con pretensiones políticas muy claras. Y bueno, se le trasladó a Managua, ahí está con su familia, y no ha pasado nada, nadie se le ha perseguido porque oficia su culto, su misa, y bueno, el show no se hizo esperar, ecos allá con su lugarteniente Báez, un hombre que también fue retirado de aquí. Después criticaron al Papa, que si el Papa hablaba sobre él o no, y a cuenta de qué no. El Papa está bien informado, y así lo dejó claro uno de sus ayudantes. De tal manera que comencemos por esa parte, William. Los religiosos insistiendo en causar zozobra y meter violencia en la situación del país, porque la mina es muy tranquila, seguramente se vienen frustrados. Yo creo, me parece, Alberto, que lo ocurrido con la jerarquía católica de 2018 hasta ahora, y quizás un poco antes, porque yo recuerdo que hubo 2 o 3 encuentros entre la conferencia episcopal y el presidente Daniel Ortega que fueron sumamente políticos, que no tenían nada que ver con cuestiones de, digamos, libertad para movilizarse o para ejercer su culto, no tenía nada que ver, sino que era de un proyecto político que ellos venían configurando y que se estrellaba contra las realidades del pueblo de Nicaragua. Entonces me parece a mí que yo creo que lo que ha ocurrido ha puesto al descubierto nítidamente, con nitidez, que aquí no hay una contradicción entre el Frente Sandinista, de tipo ideológico, entre el Frente Sandinista y la jerarquía católica, sino que es una contradicción política. Y no es ideológica porque el Frente Sandinista jamás ha cuestionado la concepción de la Iglesia Católica, del mundo de la Iglesia Católica, ni tampoco ha cuestionado jamás las creencias en Jesús, en el Evangelio, en el mensaje de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Jamás el Frente Sandinista ha detenido o ha tomado acciones contra ningún sacerdote por el hecho de ser sacerdote, ¿verdad?, sino por sus manifestaciones políticas. Entonces yo creo que eso es muy importante, me parece a mí, Claro, porque ha dejado nítidamente, ha despejado el tablero, ¿verdad? Es decir, aquí mi contradicción con vos no es porque seas sacerdote o seas obispo. Vos tenés todo el derecho y la libertad absoluta de ejercer como tal, de tener tu grey, de hacer tus bautizos, tus matrimonios, tu sacramento, de hacer tus procesiones, de tener relaciones con cualquiera, con las autoridades, con todo el mundo. Si tenés alguna queja por alguna injusticia que nosotros cometamos, nosotros te escuchamos, pero no, todo ese proceso está intacto, es decir, y así funciona con la mayoría de las diócesis. Pero hay una contradicción política porque
ellos, y aquí creo que es el corazón del asunto, a mí me parece que ellos tienen una opción preferencial por los ricos. En lugar que por los pobres, ¿no? Que es Y la nosotros doctrina de la tenemos Iglesia. una opción preferencial por los pobres. O sea, es decir, nosotros como cuerpo político nos acogemos al Concilio Vaticano, opción preferencial por los pobres, que se desarrolló a lo largo de los años 60, los 70 y que empezó a retroceder en los años 80. Carlos Botillo, sí. ¿Verdad? Entonces creo que esto es sumamente importante, entonces vos lo ves nítido, pues. Entonces hay un proyecto de sociedad de los ricos que siempre ha sido para subordinar y aplastar a los pobres, con una además vinculación estrecha con los poderes imperialistas, y ese proyecto político de los ricos es hoy representado por algunos obispos de la Iglesia Católica y Romana. Algunos obispos, no son todos, y creo que esto es importante, pues no todos están de acuerdo con ese proyecto político. No, claro que no. Ni todos están dispuestos a involucrarse en un proyecto político semejante. Esto es muy importante. Entonces, me parece a mí que el señor Álvarez, como el señor Báez, como otros señores de la Conferencia Episcopal, ¿verdad?, han abrazado ese proyecto, y como ven que es inútil volverlo a reinstalar, porque hay una mayoría de pobres que respaldan el proyecto del Frente Sandinista, que están satisfechos con lo que se va haciendo. Entonces, ante su impotencia, decía, hombre, vamos a tomar nosotros la rienda, porque aquí no hay partido que esté haciendo nada, aquí no hay nadie que se ponga los pantalones, nos los vamos a poner nosotros. Y empiezan a conspirar, a lavar dinero, a utilizar religiosas. Eso me parece lo más deleznable, ¿no? ¿Cómo es posible que vos utilices una orden religiosa solamente porque vos sos el obispo, para lavar dinero, para además tener determinada nivel de vida, ¿verdad?, por encima del resto de la sociedad? Porque eso también tiene que ver, o sea, hay determinadas aspiraciones personales de vivir bien, de tener determinadas cosas que no los tiene la mayoría, de sentirte la mamá de Tarzán, ¿verdad? Y eso ha ocurrido con algunos de estos obispos. Y lo último que quería referirme en esto es que en esa contradicción política, repito, es una contradicción política, que no es ideológica, también creo que queda evidenciado de que la naturaleza del mensaje que ellos transmiten está castrada, porque ellos no transmiten el mensaje esencial de Jesús, el amar los unos a los otros, ¿no? El amor entre hermanos, eso no lo transmiten. No, inclusive se puso en evidencia el no matarás. Ellos instaron a matar. Es decir, cuando no condenaron lo que ocurría en los tranques, donde se estaba matando gente, oíme, ellos fallaron en esos principios. No mentirás, y mentían. Es decir, pero la esencia es que ellos fallan, claro, en el amor al prójimo, pues. O sea, y es la esencia del mensaje de Jesús. O sea, si vos le quitas ese mensaje, ese mandamiento, le quitas el 95% de la novedad del mensaje de Jesús en un tiempo, cuando él lo dijo, donde lo natural era matarse uno a los otros. claro. No importaba de qué condición fuera. Entonces, eso es totalmente revolucionario, y sigue siéndolo 2000 años después, sigue siéndolo, porque vos te mandan a amar aunque sea tu enemigo. Ellos no lo hacen, ellos lo que fomentan es el odio. Odiarás a tu hermano si piensa diferente a vos, odiarás a tu hermano si no quiere hacerte caso a vos, y odiarás, y ahí se deriva, mentirás, matarás, robarás, ¿no? O sea, y creo, esta es una esencia política. Dejémonos de cuentos, pues. O sea, nosotros hemos puesto las cartas sobre la mesa. Esta es nuestra opción, nosotros queremos hacer esto, queremos que los pobres dejen de ser pobres, y queremos que en este modelo todo mundo tenga cabida, pero que respeten el marco legal constituido. Eso me hace recordar la arrogancia, pero bueno, al menos este obispo fue sincero, un obispo que tiene una familia millonaria y que estaba en el seminario en aquella emboscada mal lograda de parte de ellos, y había gente usando a los medios del poder ciudadano, y salió este tipo, ¿no?, que quiso conspiraron para que él fuera el obispo en vez de el obispo en el lugar de don Leopoldo Brenes. Que fuera cardenal. No, es un señor Mántica, si mal no recuerdo.
Entonces salió y aquí a la gente le digo, lo que estaban ahí, mire, estamos siendo asediados aquí. Yo no salí por ustedes. Yo salí por los otros. Era claro, ¿no? Por lo menos el tipo fue muy honesto en ese sentido, pues en eso que decía, ¿no? Que camarada, no, ustedes no, es por ahí aquellos que vienen. Pero bien, el show se desmontó. Ahí está en su casa, muy cómodamente. Eso es conocido. Lo llegan a ver quienes quieren verlo. No pasa nada. Y ya se dejó en tranquilidad a la ciudad norteña de Matagalpa, pues. ¿Ya? O sea, no funcionó, no le funcionó. Y ese ruego de que el papá se ocupara de él, qué pretencioso, ¿no? Tampoco funcionó. Le dijo el papá, a mí me parece que lo que dijo el papá, esto es un asunto entre hombres, pues. No entre religiosos y políticos, sino entre políticos. Y que resuelva él su asunto. Por un lado, vamos a irnos a la pausa y quisiera hablarte de otro tema, y es la otra campaña que vienen desarrollándose de afuera, que hay maltrato con la gente que está siendo acusada, que ha sido condenada por actos terroristas. Vamos a la pausa y volvemos. Se les han desmontado, William, y en el caso de esta gente que está guardando prisión, ¿verdad? Con condenas por delitos de traición a la patria, de instigación al terrorismo, lavado de dinero. Es como si se pretendiera creer o hacer ver que algunas personas son intocables, ¿no? Aquí está fulano de tal, miren cómo lo tienen, ¿no? Pues la verdad es que fueron presentados ya a antier y ayer. Hemos visto que ahí están estas personas y lucen, digamos, no lucen que están bajo tortura y esto y lo otro, ¿verdad? O sea, un montón de mentiras, William. O sea, esa campañita, pues, no sé cuánto, que no sé qué, que los retratos hablados, que no sé qué, hasta en ridículo quedaron, pues me da la impresión, ¿no? Pero también está por otra parte, Ajá. o sea, vos los ves a ellos, los sanos, rosaditos, Sí. y ves las víctimas. El cadáver de Gabriel de Jesús Vado, por ejemplo. El policía asesinado. O el de Hilton, el claro. de Manzanares, o el de los chavalos asesinados de la Juventud Sandinista, aquí en un barrio, aquí en Managua, o allá en Jinotepe, los que blanquearon. Blanquearon, sí. O los francotiradores que asesinaron ahí en Estelí, que se apostaron y después huyeron, ¿verdad? Y mataron a chavalos, chavalitos. O sea, ¿quiénes mandaban eso? ¿Quiénes organizaron eso? ¿Quiénes deliberadamente prepararon acciones armadas? ¿Quiénes lo hicieron? No fuimos nosotros. Es decir, fueron ellos y otros más que están fuera del país o que todavía no han sido procesados. Claro. Pero hay muchos más. Es decir, aquí hubo una conspiración dirigida por Estados Unidos que acumuló agentes, dinero y recursos a lo largo de varios años y explotó. Pero, o sea, las imágenes que debemos confrontar son ellos, rosaditos, y los cadáveres de nuestros compañeros. Ellos, rosaditos, y aquella niña violada, ¿te acordás? En la bandera. 12 años, y iba a venderla, pobrecita. O ellos, y aquel chaval de la Juventud en León, torturado con un cura al lado, ¿te acordás? Claro, me acuerdo, sí. O ellos, y el cura de Masaya, Jarvin Padilla, dando instrucciones Para que le tengan la letrina. qué hacer con los cuerpos de los asesinados por ellos mismos. O ellos, y Silvio Báez diciendo orgullosamente, hay que volver a poner los tranques, es lo más genial. El elemento más maravilloso, sí. O sea, ahí está. Esa es la comparación que vamos a hacer. O Silvio Báez diciendo, queremos matar a Daniel, pero no lo vamos a hacer. O mata, correcto. ahora está jubilado. Es decir, esas son las imágenes que debemos comparar, creo yo. No. Sí, esa imagen rosadita frente a otro hay que traer aquí como Panamá y venir a matar a toda la familia. Para mencionarte algunos, ¿no? O sea, es decir, ahora yo no hice nada, ¿no? El rostro de yo no hice nada, ¿no? Entonces, es injusto de lo que me acusan, ¿no, hermano? Si es que usted preparó, conspiró, organizó, dirigió un evento
criminal que acabó con un modelo de sociedad que nos iba bien a todos, porque esa es la otra cosa que se nos ha olvidado, es que nos iba bien a todos. No, y conspiraron contra ellos mismos algunos, ¿no? Les iba bien a los ricos Sí. y les iba bien a los pobres, porque había un acuerdo, una alianza, que además la propuso el Frente, se la incorporó a la Constitución. O sea, había una alianza en la que nos iba bien a todos, y ellos destruyeron ese modelo. Todo por asumir como propios los intereses de Estados Unidos, porque a Estados Unidos nunca le ha interesado que a una sociedad soberana, independiente, le vaya bien sin su tutela, porque eso es un mal ejemplo. Ocurre con Cuba, ocurre con Venezuela, ocurre con nosotros. Es decir, ellos van a destruir cualquier modelo que no sea dictado por ellos y que no obedezca a sus intereses geopolíticos. Entonces, por subordinarse a ellos, destruyeron un modelo que les beneficiaba a ellos. Y ahí está el resultado. Pero el daño más grave es lo que le hicieron a los pobres. Ya los pobres por sí mismos han iniciado una recuperación. Bueno, ya terminaron la recuperación y ahora volvimos a la senda del crecimiento, ¿verdad? Al momento en que ya estábamos cuando ocurrió esto. Entonces, cuando comparemos, pues, cuando veamos imágenes semejantes, acordémonos de por qué están ahí. Tienes toda la razón. Es decir, recordemos todos los hermanos desnudos, Ajá. apaleados, pintados, ultrajados. O recordemos aquella casa de un compañero que le metieron una pala mecánica para matarlo Matagalpa. en Matagalpa. O recordemos las casas quemadas a la compañera de Fetzaluca, A las jacarandas. a la Jacaranda, En Masaya. en Masaya. Las quemas de la alcaldía también. En Masaya, en Granada, en Matagalpa, destruyeron el plantel. El plantel, sí, en Sébaco. Oíme. O los ataques a la policía, el terror durante... El terror. ¿Cuántos días pasó el comisionado general Ramón Avellán? Encantonado ahí, sí. Hombre. Con diabetes, aguantando, soportando ahí. Y además soportando, no el asedio, porque, o sea, él podía haber actuado. Sí, claro. Él tenía suficiente. No, tenía una orden, que era no. Y la orden, el presidente, usted aguante. Y él aguantó. ¿Ya? Es decir, hasta que ya llegó un punto, espérate, ya está. Y Daniel dice, vámonos. Sí, pues, porque les estoy diciendo, cálmense, que suspendan, y nunca nadie salió. Pero, o sea, y hay muchas otras imágenes que podemos recuperar de nuestros recuerdos y compararlo con sus rostros lozanos. Ellos están sentenciados a 12, 13 años de prisión. Hay más de 250 que no pueden ser sentenciados, que están muertos. Y hay aquella compañera policía en el tanque de Gertilandia, que le matan a su marido, que era policía también, delante de ella, y después a ella la someten a las peores crueldades inimaginables. ¿Verdad? Esas compañeras amaban. O el otro hermano que le matan al hijo, se me levantan los pelos, y después lo mataron a él. En represalia por haber denunciado. Los compañeros Castillo, ahí en Jinotepe. Es decir, aquí hay múltiples cosas por las cuales recordar que no solamente es la destrucción material, que ya es bastante, sino las vidas perdidas. Y el horror, porque fíjate que esa es otra cosa, el horror, el odio que destilaban. La quema del hijo de la Madapineda, ¿te recuerdas? Y lo hacían... Chacota, y le ponían encima. Y cuánto odio destilaban, o sea, y ese odio lo sembraron, y ellos todos estos que están presos son responsables de haber sembrado ese odio. Ellos tienen legítimo derecho de ser opositores al Frente Sandinista y a Daniel. Lo que no tienen derecho es a matar, a destruir, a venderse a los gringos. O sea, que para mí la línea divisoria entre un ciudadano de cualquier ideología es si sos patriota o no lo sos. Y ser antipatria es subordinarse a intereses extranjeros. Y además intereses extranjeros que lo que quieren es destruir el país. O sea, me parece a mí que esa línea la cruzaron todos ellos y paguen las consecuencias. Lo otro que decías vos al principio, lo de que supuestamente estaban demacrados, Sí. Creo que lo retrató una señora ahí que vivía fuera del país, que alguna vez estuvo aquí viviendo muchos años,
y dijo que es que los habían puesto a comer carne como chancho. Así lo escribió. Así lo escribió. Así lo escribió. Una periodista de ellos. Ajá. Sí, lo pusieron a comer carne como se alimenta a los cerdos, dice, a los chanchos. Ella misma califica a su gente como chancho. Como chancho, sí. Y pone la foto de uno de ellos que está cachetoncito, pues, que se le nota que se ha recuperado mucho allí. Porque es que, recordemos una cosa, ellos están presos. No es que están en un hotel. Claro, si no es que van a decir yo quiero esto o los otros. Porque para esa gracia entonces viene el Estado de Nicaragua, contrata unos grandes hoteles, los pone ahí, ¿verdad? Le garantiza su comida aunque no salgan, pues, pero que se diviertan. No, hermano, están presos, pero en condiciones dignas. Porque Daniel sabe lo que es estar preso, hermano, y en qué condiciones. Torturado, aislado, sometido a interrogatorios de una extrema crueldad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo Daniel sabe, o sea, él recuerda eso, hombre, no, vamos a darle dignidad, y eso es lo que hay. No, hombre. Yo me recuerdo, es que este país es increíble, ¿no? Me recuerdo cuando apresaron a un señor que tenía plata, mucha plata, un hombre obeso de una larga barba, y salió una señora de los derechos humanos diciendo, le cortaron la barba, qué barbaridad. Y esa era una gran tortura, Chele, le cortaron la barba. Bueno, no hay señales de ningún tipo que indique que están de forma indigna. Algunos, Y algunos se negaran a comer, tal vez tal vez no quieren acostumbrarse a comer arroz y frijoles, Chele, tal vez, ¿verdad? no, pero además están O sea, diciendo, mira cómo se ve todo viejo, pues sí. Si los años pasan también, o sea, Y el además, tiempo pasa. evidentemente la culpa o sea, el sentirte más abandonado, porque su propia gente los abandonó. Sí. Es decir, me imagino que esos son los traumas, pues, o sea, como pendejo, vine a parar aquí, etcétera, pues. ¿Verdad? Entonces, lógicamente, el remordimiento de conciencia, si acaso la tienen, ¿verdad? Entonces, No, y algunos de ellos se ufanaban de tener mucho poder con el gobierno del sandinismo, pues. Y decían que era su gobierno. sí. Yo lo recuerdo muy, muy bien. O sea, pero en esa campaña también se le ha venido cayendo, pues no hay manera. Es que estoy toda, fíjate que ayer estaba acordándome, ¿no te acordás? La mortandad del COVID que nos íbamos a tener. Sí, correcto. 10.000 muertos, no, ¿cómo era? 300.000 era. Uno habló de 300.000, otro de 100.000, otro de 200.000. Aquel payaso que está fuera del país. Sí. 3 millones, dijo. No, esa es una exageración, Milton. Eso fue en el golpe. Eso fue no, en el estamos hablando del golpe. COVID. Eso fue en el golpe, que dijo que murieran 3 millones. Yo no sé si estaba dispuesto a morir primero él, pues. No, pero eso fue en el golpe. Eso fue en el golpe, estamos hablando sí. del No, estamos de la pandemia, hombre, sí. Y a ver, mira, decían, qué barbaridad, no se vacuna nadie. Sí, todo el mundo está vacunado. Más del 90%, 95% creo que decía Rosario el otro día. Y tal vez, ¿sabes qué? También, mira, como Rosario lo dijo muy bien una vez, hace como 3 meses, algo así, decía Rosario, la pobreza es la expresión de la dominación imperialista que aún padecemos. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Es decir, yo creo, efectivamente, el último eslabón de la ocupación yanqui y de la opresión del imperialismo sobre Nicaragua, no solo yanqui, no, los británicos, los españoles, o sea, la última expresión es la pobreza. Entonces nosotros no vamos a ser libres del imperialismo norteamericano hasta que derrotemos la pobreza. Y en ese proceso vamos, eso no se hace de la noche a la mañana. Y ese es el corazón del enfrentamiento con los yanquis. O sea, no solamente la posición geográfica, no solamente el agua tan valiosa en estas circunstancias actuales, no solamente la posibilidad de construir un canal que sigue siendo posibilidad, aunque lo quieran negar, no solamente otras cosas que Nicaragua tiene que poco se sabe, sino, hombre, que no podemos permitir que esto termine con la pobreza, porque ya se va a alterar todo el orden. Y el secreto de esto es que el modelo se justifica de un pequeño grupo, la plutocracia, ¿no?, sobre una inmensa mayoría de empobrecidos en el propio Estados Unidos o en cualquier país europeo. Es decir, nosotros tenemos que, por eso, ir al corazón de la opresión imperialista, y el corazón de esa opresión es acabar con la pobreza. En el momento que nosotros logremos derrotar la pobreza,
nos vamos a declarar de verdad libres del imperialismo yanqui, de los imperialismos en general, con el modelo que nosotros estamos desarrollando, no con un modelo que nos dijeron que hiciéramos, no, el que a nosotros nos conviene, de acuerdo a nuestras circunstancias. Y entonces creo que también eso es el fondo del enfrentamiento con Estados Unidos, pues, que utiliza todos estos babosos, pues que, bueno, algunos no son tan babosos, sino que son vivos, que son vivazos, agarrando billetes y todo. Y además les prometieron quién sabe qué cosa, les prometieron, vas a ser ministro, o vas a ser jefe de qué, quién sabe cuántas cosas les prometieron, ¿verdad? Y sí, anduvieron haciendo la lista. ¿Te acordás? Claro, o sea, hasta gabinetes. Y se dividían, y yo te voy a hacer, vas a ver que yo voy a meter preso a fulano, eso decían. Sí. Y aquí hay que reconocer el papel de nuestras Fuerzas Armadas, hermano, Policía Nacional y Ejército de Nicaragua. Sin esos dos instrumentos, que son instrumentos del pueblo, surgidos del pueblo, por eso son sandinistas. En la medida que son surgidos del pueblo, son sandinistas. Y orgullosamente más, porque se van a avergonzar de serlo. Claro. Voy a irme a la pausa y regresamos, pero antes, cuando hablabas de una cúpula y después los otros empobrecidos, así decía una de sus novelas un escritor mexicano a propósito de México, ¿no? De las cosas no son diferentes a veces. México está constituido, decía, por un pequeño grupo de chingones, decía ahora, ¿no? Y por una gran masa de chingados. Cuando esto se acabe, a la M México, decía, ¿verdad? Por eso, vamos a la pausa, ya volvemos. Estábamos hablando mientras la pausa del terremoto, ¿verdad? Y bueno, eso está también en la memoria. Chile, estamos en el mes de la patria, vamos a elecciones soberanas 2022. ¿Cuáles son las perspectivas que es para el futuro inmediato del país? Pues yo creo que estamos en un punto en el que podemos hablar ya de iniciar la superación del subdesarrollo. Tenemos una estrategia económica y social que ha demostrado ser muy exitosa. Creo que también es la oportunidad de ir consolidando las alianzas estratégicas que nos permitan ir obteniendo recursos, obteniendo mercados para ir saliendo de la pobreza con Rusia, con China, con Irán, con Venezuela, con Cuba y otras alianzas que se pueden ir desarrollando en el camino. Y eso nos va a permitir seguir fortaleciendo este modelo económico. Y hay programas que se van haciendo, o sea, que esto demuestra que ni Daniel ni Rosario se duermen sobre el techo. Por ejemplo, ese programa Adelante que acaban de sacar, que eso es una maravilla, pues, se va a resolver un montón de cosas para el campesinado, por ejemplo, ¿no? Y el otro día me decía alguien que nosotros ya no podemos estar aquí anclados. Esto es lo que planificamos y vamos a pensar en 5 años, no, hermano, porque esto está cambiando todos los días del mundo, las condiciones geopolíticas mundiales. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Cuando Rusia decide defender su soberanía, espérate un momentito, ya no me vas a seguir chingando, como dicen los mexicanos. Eso cambió totalmente la correlación de fuerzas mundial y estamos ante el advenimiento de un nuevo orden internacional. Y eso va a durar un tiempito, pues no es que mañana va a ser, ¿verdad? Y va a ser también doloroso. Como lo dijo Daniel. Como los partos, como decía también Rosario, todo parto también es doloroso, pero alumbra vida, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a esas circunstancias, vos no podés anclarte. Hoy planifiqué esto, mañana voy a hacer esto. No, porque no sabes lo que va a pasar afuera y cómo te va a impactar. A ver, los precios de la energía como trepados, ¿no? No en Nicaragua, no estamos hablando en el mundo, y estamos hablando de los energéticos, es decir, petróleo, gas y demás. Y eso nos impactó a nosotros, que si no ha sido porque Daniel decide, hombre, espérate, vamos a congelar esto, vamos a asumirlo. Yo no sé dónde estaríamos, hermano. ¿A cuánto hubiera llegado el precio del combustible? Ya no, ya eso se ha aplacado, pero en un momento que podía haber estado el litro de combustible a 120, 130 Córdoba. Incluso una vez que iba a estar a 150 el litro. Sí, claro. Este país hubiera ido a la bancarrota. Es decir, y esas no son cosas que nosotros decidimos. O también, ahorita tenemos determinado porcentaje de inflación. La inflación es enemiga de los ingresos populares. Claro. Pero esa no es una inflación que nosotros producimos, es importada. No solamente por los productos energéticos, sino también porque hay escasez de contenedores. El flete se subió. Sí. Los fletes, pero se treparon a una cantidad.
es enorme. O sea, lo que hoy cuesta traer una refrigeradora es más de un 50% de lo que costaba antes de la pandemia. Eso es enorme. Un televisor, productos alimenticios que son importados. Es decir, esos componentes importados son los que nos están causando inflación, no solo a Nicaragua, es mundial. Hay algunos países que han logrado contenerlo en base a su propia producción, por ejemplo Brasil, que tiene una producción masiva industrial. Pero lo que quiero decir es que hay factores que no dependen de nosotros. En la medida que nosotros podamos, vamos a ir amortiguando esos problemas y encontrando salidas, como hemos hecho hasta ahora. Entonces yo creo que las elecciones nos van a servir para confirmar y consolidar el modelo político de sociedad. Es decir, estamos hablando de nuevas autoridades municipales que deben estar en correspondencia con lo que la gente desea y demanda, no al revés, no hacer la cosa arriba para abajo, como se ha venido haciendo. Esas asambleas que se hacen por comunidad, que se escucha a la gente, se incorpora. ¿Verdad? Es decir, consolidar ese modelo, lo que decíamos desde que Daniel asumió en el 2007 el pueblo presidente. Claro. Ese modelo. Y que recordemos, creo que esto es importante, sí, algunos compañeros van a ir de alcalde, otros van a ir de alcaldesa, unos de concejales, pero que recuerden que no son ellos, son instrumentos del pueblo, que aquí es el pueblo el que les delega esa autoridad, esa responsabilidad, y es para servir, no para servirse. Esto, que recordemos siempre eso, no son ellos los chavalos de la película, el chaval de la película de Nicaragua se llama Pueblo de Nicaragua. Nosotros somos un instrumento, somos pasajeros, el pueblo va quedando y va fortaleciéndose, porque hay compañeros que a veces hasta se molestan, es que yo debía haber sido, no, hermano, somos en el lugar que nos corresponda, donde el pueblo decida que nosotros debemos estar, y el instrumento político del pueblo para tomar las decisiones es el Frente Sandinista. Asumámoslo como responsabilidad, como tarea, como ha sido siempre en el Frente. Te asignan una tarea, una misión, decíamos antes, ¿te acordás? Claro, claro. Esta misión y la vas a cumplir. Tal vez no te gusta, pero hombre, te necesitan por tu capacidad, un reconocimiento a tu propia capacidad para hacer eso. Y a lo mejor te dicen, mira, no, aquí no te corresponde. Entonces, yo creo que es importante consolidar esa concepción del modelo. Pues el pueblo va ahora puede haber recambio, puede haber no, claro. autoridades en su municipio, pero lo más importante es los compromisos que se asumen. Esto es lo que vamos a hacer en este municipio. Vamos a hacer en correspondencia con el modelo nacional, de acuerdo con las autoridades nacionales, y vamos a enrumbarnos por aquí. Y esa es una ventaja del modelo, ¿no? La alianza municipal con el gobierno central. Y fíjate que la otra cosa también es que entendamos, a veces queremos nosotros tomar venganzas contra quienes en determinado momento no nos acompañaban o que se alejaron, pero que son importantes en la comunidad. Es importante también el representar a todo el universo de una comunidad, aunque no te guste, aunque en determinado momento haya dicho barbaridades tuyas, pero en este momento tiene una posición positiva, está contribuyendo. Bueno, atraerlo, sumarlo, no tener amistad con todo el mundo solamente por razones del pasado, pues lo que importa es lo que ahora estamos haciendo. Entonces es importante también abrir un poco el abanico, pues no te cerrés, hombre. Si, no mira que tenemos por delante toda la vida, entonces vamos, no, sigamos abriendo pasos. Lo importante es quien tiene la hegemonía. Pues. Claro. Y la dirigencia. Y eso es la figura del comandante, es decir, un hombre de muchos años. ¿Cuántos compañeros hoy tenemos a nuestro lado que nos acompañan y que son parte nuestra también? Y que hace 5 años, por ejemplo, no estaban a este lado, ¿no? Y ahora, y demostraron firmeza y se fajaron. Bueno, entonces es lo mismo, pues. O sea, tenemos que ser un poquito más abiertos. Tolerantes, pues. como dicen. No, son los que son. Esperaste. Esas cosas son inevitables, pero al final de cuentas hay que superarlas, tenés razón, ¿no? El sectarismo lo tenemos que desterrar de aquí, pues, sobre todo de la mente, pues, y tener una flexibilidad política, pues, y avanzar sobre la base de lo que la gente nos dice. Sí, yo creo que el Frente Sandinista siempre ha tenido una política de alianza, Chele, ¿verdad? Que es más, desde los tiempos de Carlos Fonseca, ya lo venía mencionando Carlos, pues
Hay que aliarse con todos los sectores. Ahora que mencionas a Carlos, fíjate que hay un aspecto que ya nos tenemos que ir. Sí, pero te quiero enfatizar en esto. Dice Carlos, algo que es verídico, dice, la opresión imperialista, ¿verdad? No solamente es la destrucción de lo que nos han hecho a lo largo de nuestra historia. Desde 1821 comienza eso, y antes, incluso antes. Pero bueno, sino que nos han despojado de nuestra historia, en el sentido de lo que nos han hecho y en el sentido de la resistencia que ha tenido el pueblo nicaragüense frente a esas agresiones, en los dos sentidos. Es decir, y esto es de capital importancia, es decir, lo que nos está diciendo Carlos, y creo que lo tenemos que asimilar, es nosotros tenemos que recuperar nuestra historia no solamente por lo que nos hicieron, sino por lo que nosotros hicimos frente a lo que nos hacían. Nuestra capacidad de resistir y de vencer, una tras otra, y todo eso nos lo despojaron. Es decir, nos quitaron todo lo que la valentía del pueblo de Nicaragua a lo largo de tanto tiempo. Solo me acuerdo de la rebelión de los indios cébacos, por ejemplo. ¿Quién la conocía? Nos despojaron totalmente de eso. O lo que pasó en León en 1842, en la década de los 40, en el siglo XIX, que destrozaron la ciudad de León, los salvadoreños y otra gente. Es decir, lo que nos han hecho, pero también lo que nosotros hemos hecho para evitarlo. Toda la resistencia, la capacidad, la dignidad del pueblo de Nicaragua a lo largo de todos estos 2 siglos. Esas dos cosas las tenemos que conocer, lo que nos han hecho y cómo nosotros hemos respondido frente a esas agresiones. Gracias, Chile. Con esto terminamos. El reloj marca las 8 con 1 minuto de la mañana. Siempre es un placer recibirte. Vamos a despedirnos e invitarles a continuar con Canal 4, la mejor televisión. Los muchachos de la revista Medida están listos para continuar con su programa. Así es que continúe con Canal 4. Muchas gracias. Buenos días.